vamos a tratar de no ser un poco más rápido para no ser quizás tan reiterativos en lo mismo, pero si ustedes tienen alguna cosa que decir, pues adelante, saben que igual no hay ningún inconveniente y de hecho es siempre bueno pues escucharles y ver si tienen que comentar o qué decir. Marlon, ¿tú tienes algo que comentar al respecto de la lectura, de lo que leíste para esta sesión? ¿Sí? Pues aparte de lo que ya digo, del primer libro estuve Ujú. leyendo un poco del segundo, que habla Ajá. sobre la naturaleza del hombre, y lo que puede decir un poco es que pues es como una epistemología, ¿no? Habla sobre Ujú, cómo conoce ujú. el hombre, este, Muy bien. incluso algo que me llamó mucho la atención es, Ujú, bueno, no sé en qué proposición lo dice exactamente. ujú, Pero me llamó mucho la atención cuando cuando da su justificación, se ujú, puede decir así, de cómo se enlaza lo que es lo extenso y lo mental. ujú. Y Ok. habla de que pues es como uno solo y es una idea pues bastante Ujú, extraña, pero al mismo tiempo con mucho sentido porque reflexionándolo a veces ujú, personalmente a veces llego a sentirlo como de las dos maneras, ¿no? Como que es algo separado, ujú. a veces, pero a veces se siente también como que es algo unido. Ok. Entonces, pues, a mí me gustó mucho esa parte. Es interesante. Spinoza es un autor monista. Sí, sí, sí. Como bien dice, sí hay que caracterizar su pensamiento metafísico. Lo que estás tú diciendo de que el cuerpo y el alma son lo mismo, ¿no? Que el ser humano es una suerte de, o sea, el ser humano, el cuerpo y el alma no son cosas distintas, sino más bien son dos expresiones distintas de la misma cosa, que es Dios, ¿no? Entonces ahí, justamente por eso igual, eh, el libro uno es metafísica, como bien lo hemos visto, pero el libro dos contiene no solo una epistemología, como tú estás bien diciendo, porque vienen otra vez los modos de conocimiento muy similares a los que vimos en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, pero hay una antropología ahí justamente, o sea, vamos, como dije yo la sesión anterior, desde la parte universal, total, de la totalidad de la sustancia, y nos vamos poco a poco centrando en el aspecto que nos importa del mundo de lo finito, que es el mundo del hombre. Sí, el mundo de la finitud es el mundo del hombre, y además ahí, poco a poco, si te fijas, vamos de lo más enorme, que es la sustancia, los atributos, luego los modos y el hombre, que es un modo. Sí, el hombre no es una sustancia. Eso es bien importante tenerlo claro. Para Descartes, el hombre es una sustancia y es un compuesto sustancial que además tiene dos sustancias. Por eso es un dualismo sustancial, el de Descartes, dualismo metafísico, podríamos decirlo así, mientras que el de Spinoza es un monismo metafísico. Solo hay una sustancia y el hombre no es sustancia, ¿sí? Particularmente eso es importante y además es controversial para la época, porque el hombre era visto como un ser sustancial. Y esta unidad que tú estás diciendo del alma y el cuerpo es también una doctrina controvertida para la época, porque el cuerpo claramente es símbolo de corrupción, de degeneración. El cuerpo o lo físico no es un símbolo, digamos, de lo divino, sino más bien sería como lo contrario de lo divino, ¿no? Lo que se corrompe, lo que muere, ¿no? Lo que se puede, el origen del pecado es en el cuerpo, ¿no? Entonces, la corporalidad del hombre y la corporalidad de la realidad para la época era vista como algo distinto de la mente. Sí, justamente también, como bien estás diciendo, si el cuerpo y la mente son lo mismo o expresan la misma realidad, solo que de distinta manera, o sea, hay que notar eso, o sea, expresan la misma realidad, pero están tan interconectados que, como tú bien dices, son la misma cosa para Spinoza. El cuerpo y el alma son lo mismo en cierto sentido, pero y también funcionan y se pueden comprender
bajo las mismas leyes, de cierta manera, ¿no? Ya lo iremos viendo un poco, pero el mundo interior del hombre, o sea, el mundo, digamos, de las pasiones, de los deseos, de las emociones, se debe entender, dice Spinoza, de la misma manera que entendemos el movimiento de las cosas, los cuerpos físicos, ¿no? Entonces, esta manera de entender al hombre como un ser finito, natural, pero no sustancial, es novedoso en la época, ¿sí? Esto es muy novedoso, no solo en la época, sino para la historia de la metafísica y de la filosofía. Una metafísica monista. El problema con las metafísicas dualistas, Marlon, y para todos, es que es muy difícil luego abarcar o tener una concepción unitaria de la realidad, ¿sí? Porque si tú partes de un dualismo, o sea, si partes de que la realidad está dividida en sustancia pensante y sustancia extensa, luego es muy complicado volverlas a juntar porque para Descartes son distintas. Entonces, la idea de Spinoza es eso y el primer libro es una muestra de cómo todo está en la sustancia, todo lo que existe es sustancia o está en la sustancia, ¿no? Y justamente por acá nos quedamos un poco, me voy un poco más rápido, ¿no? Para Spinoza, Dios es el único ser que obra en virtud de las leyes de su propia naturaleza. Dios, pero no pensemos y hay que quitarnos esa idea de Dios como si fuese un sujeto, como si fuese un individuo, aunque la realidad es una, diría Spinoza. ¿Sí? La realidad es una. Solo hay una realidad. Dios es la realidad. ¿Sí? Cuando digamos Dios, traten en su mente o traten de sustituir Dios por realidad. La realidad obra en virtud de las leyes de su naturaleza y no forzada por nadie. ¿Sí? O sea, la realidad es algo y actúa. Entonces, otros creen que es causa libre porque puede hacer que no ocurran cosas, ¿no? Ya hablamos de esto un poco en la sesión anterior, ¿no? Que se creía que Dios tenía esta capacidad de doblar las leyes de la naturaleza, ¿no? Porque tenía voluntad y entendimiento, ¿no? Cosas que se atribuyen, dicen a los hombres, ¿no? Y deberían entenderse, dice Spinoza, de una manera diferente si de alguna manera pertenecen a la esencia de Dios, ¿no? Pero voluntad y entendimiento suelen ser propiedades que se atribuían a Dios. Y en ese sentido, sí habría que pensar, entonces, ¿qué dice Spinoza cuando habla del entendimiento de Dios? Si Dios no es un sujeto, Dios no es un sujeto, no es una persona, Dios es una sustancia de carácter total y universal que contiene todo lo que existe y fuera de la sustancia no hay nada, no hay otra sustancia, Dios es la única sustancia y nosotros estamos dentro de la sustancia o somos expresiones de esa realidad sustancial. Habrá que pensar cómo ve Spinoza a Dios en ese sentido. Cuando decimos que Dios tiene entendimiento y Dios tiene voluntad, ¿no? El entendimiento de Dios, dice, es realmente la causa de las cosas, tanto de su esencia como de su existencia. ¿Sí? Y lo que parece haber sido advertido también por quienes piensan que el entendimiento, la voluntad y la potencia de Dios son todo uno y lo mismo, ¿no? Dios, como hemos comentado, la realidad sustancial tiene de alguna manera en él mismo la existencia y la esencia. ¿Sí? Él mismo es su propia causa, es lo que decía al principio de la ética. Dios es causa sui, es causa de sí mismo. Él no pudo tener otra causa más que él mismo. Un hombre, dice, es causa de la existencia, pero no de la esencia de otro hombre. ¿Sí? O sea, un hombre produce otro hombre porque lo genera, ¿no? En la realidad finita. Pero lo que yo causo, dice Spinoza, lo que un hombre crea, no es la esencia de hombre. Crea la existencia de otro hombre, pero la esencia no, pues esta es una verdad eterna. Dice, y por eso puede concordar del todo según la esencia, pero según la existencia deben diferir. ¿Sí? O sea, según la existencia, todos los hombres somos de alguna manera diferentes, ¿no? Y por eso en la esencia es una verdad eterna y ahí todo parece coincidir, ¿no? Su perecer, la existencia de uno, no perecerá por eso la existencia de otro. Si un hombre muere, no muere, no le pasa nada
a la existencia de otro hombre, ¿no? Pues aquí Spinoza nos pone la idea de que Dios actúa y Dios produce de cierta manera la realidad, pero es una producción inmanente, ¿no? Dios es causa de la esencia y la existencia de las cosas, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos, de alguna manera, tenemos una capacidad, tenemos un entendimiento que ya iremos viendo más o menos cuáles son sus características, ¿no? Pero hasta aquí todo bien, ¿cómo ven? Bueno, hay que pensar también esto, ¿no? Que para Spinoza, en esta idea de obrar, de actuar, Spinoza piensa que la realidad no es un caos, ¿sí? La realidad no es algo caótico, es algo organizado, ¿sí? Es algo que está organizado y él piensa mucho en la esencia de la ciencia moderna, ¿sí? La ciencia moderna como presentándonos este mundo organizado de cosas, ¿no? Dios es caos inmanente, ¿no? Que esa es justamente una cuestión también importante. La inmanencia de Dios, lo que refleja para Spinoza es que Dios produce, pero no es como que expulse a su creación, sino es una creación, digamos, hacia adentro de sí mismo, ¿sí? Esa es inmanencia, no es transitiva, no es que expulse las cosas de sí, sino crea hacia adentro de sí, ¿no? Dime, Marlon, adelante. Bueno, Ujú, ahorita que dijiste lo de que para Spinoza ujú, la realidad no es un caos, sino más bien una organización, o que es organización. ujú, ujú, Con organización, ujú, Spinoza, bueno, esa definición de organización que da de la realidad de Spinoza ujú, conlleva también, aunque dice que no es un caos, pero no, tampoco dice que es como una organización beneficiosa, simplemente es una organización aleatoria, o si hay algo como de, ¿cómo ¿A qué te, re- decirlo? a qué te refieres con beneficiosa en ese sentido? O sea, ¿cómo estás entendiendo ahí beneficiosa Mm, es que, por ejemplo, yo para por ver? caos, cuando Spinoza dice que no es un caos, yo Ujú, entiendo que Spinoza dice que, pues ujú, siento yo que lo quiere unir con algo como que está en contra de las personas. Entonces, siento ujú, que si dice eso, aunque no sé si lo diga en ujú, realidad, este, ujú. quiera decir lo contrario, no sé si debe entender. O no implica, Mm, no me queda tan claro cómo sería, digamos, esa cuestión de lo beneficioso. O sea, no sé. Mira, la realidad para Spinoza es algo de carácter positivo. O sea, la realidad, de alguna manera, es expresión de la potencia divina. Sí, o sea, hay potencia, la potencia de Dios de producir, y lo que ujú, produce Dios es una infinidad de atributos que se expresan de distinta manera de Él. Entonces, Dios de alguna manera tiene esa característica de la infinitud. Lo que también resulta extraño en la posición de Spinoza es cómo lo finito puede estar dentro de lo infinito. Sí, eso también. Entonces, la idea de lo finito para Spinoza no está desconectada de la infinitud. ¿Sí? Ni lo finito está tampoco fuera o tampoco excluye lo finito. Si está eso es como un poco la manera y no quiere decir no quiere decir que la realidad que cree Dios en ese sentido sea como algo negativo. Sí, o sea, no es negativo. O sea, el hecho de que sea finito algo no significa que sea negativo. Vamos a ver que en algún sentido, o sea, no, la realidad es afirmativa. No sé si con eso, o sea, no, es algo positivo la realidad, porque la realidad es una expresión afirmativa de la sustancia. Entonces las cosas no son en ese sentido. Ya veremos hacia el final del libro uno que bien y mal son términos relativos, que realmente no existe el mal para Spinoza en algún sentido. O sea, no existe el mal como una cosa. ¿Sí? El mal es un nombre, no de una cualidad que no existe en realidad. Pero cuando Spinoza habla de la positividad, o sea, todo es afirmación.
no sé si se me explico con eso, Marlon, pero aunque tú seas un ser finito y aunque las cosas mueran y todo, son expresiones afirmativas de la sustancia. No sé si me explico con eso, Marlon. Sí, más o menos. Bueno, es que tampoco yo al final como que no lo supe formular bien, Pero a ver, pero, pero tú dale, pero no sé si, bueno, no sé si por ahí va. pero sí tenía algo que ver con lo del bien y el mal. O Ujú, sea, que ahora que entiendo que Spinoza no cree que exista el mal como tal, es a lo ujú, que yo me refería, pues entonces, que si ujú. yo pensé que Spinoza se refería al caos como mal. No, es que no hay, es que en realidad no hay caos. O sea, no, o sea, el caos no existe. El caos es una suerte como de mala comprensión del mundo. O sea, si tú conocieras, dice Spinoza, el orden de las cosas en el cual Dios las produce, verías que todo está determinado, que en realidad Dios produce, por eso decía hace rato en la diapositiva anterior, Dios produce y obra de manera libre, ¿no? O sea, obra de manera libre. Y en ese sentido, no, lo que Dios produce, o sea, si Dios obra en virtud de las propias leyes de su propia naturaleza, no determinado por nada, lo que Él hace va acorde con su naturaleza y es necesario y tiene que ser así, está determinado. Entonces, Dios no depende de otra cosa. O sea, tú actúas porque tú tienes un cuerpo y unas necesidades que vienen determinadas por cosas exteriores también. Entonces tú no actúas libremente, tú actúas de una manera determinada por lo exterior, pero Dios actúa desde su propia esencia. Cuando Marlon de alguna manera comprende o comprendiera la necesidad de la sustancia, de la estructura de la realidad y cómo funciona ese ordenamiento, tú podrías actuar, dice Spinoza, desde tu propia esencia también, pero ese conocimiento viene de esas acciones desde tu propia esencia, en tanto esencia hombre, vendrían del conocimiento de la realidad. Entonces, la aspiración de Spinoza es que uno pueda, de alguna manera, actuar desde uno mismo, libremente, no determinado por la sociedad ni por otras expectativas de otros, sino porque uno tiene que hacer eso. Y al actuar así, lo que haces es, ya lo veremos, es el conato, es expresar tu esencia y engrandecerla, tu ser. Entonces, pero no hay nada negativo en la realidad para Spinoza en sentido estricto. Todo expresa a Dios. Todo es en sentido organizado por la sustancia y todo sigue el orden de la sustancia, nada más que hay que comprenderlo no desde los sentidos, porque los sentidos nos muestran un orden particular, sino hay que entenderlos un poco desde la razón. La ciencia ya alcanza un poco de ese orden racional, que no es subjetivo de cada quien, sino desde el intelecto, desde la intuición intelectual. Pero entenderíamos que todo es producción, que todo es una expresión de Dios, en cierto sentido. Todo. Nada no es negativo. Todo expresa la sustancia de una manera positiva, ¿no? Entonces, vete así, ¿no? O sea, vete como estando dentro de Dios. Tú estás dentro de Dios, tú expresas la esencia de Dios de cierta manera. Entonces, tú no puedes ser algo negativo o malo en ese sentido. Y los juicios morales de malo y bueno, ya veremos cómo surgen, pero son prejuicios muchas veces de Spinoza. Provienen de prejuicios, de fanatismos religiosos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la moral que hay que seguir, Marlon? Si hablando de bien y mal, según Spinoza, ¿cuál es la moral que hay que seguir? La moral de la necesidad de las cosas naturales. La moral del determinismo de la naturaleza. Hay que seguir ese orden y aceptarlo. No la moral social, lo que nos dicen que está bien y mal, porque esos son prejuicios, diría Spinoza, y cambian y varían, depende de la religión, depende de la sociedad, pero hay un orden natural que incluso sería moral, porque expresa el ser de Dios, ¿no? Entonces, más o menos espero con eso igual haberte dado algunas ideas al respecto y para que sigamos avanzando. Iván, adelante igual, Ernesto igual, Marlon, si quieres comentar algo más adelante. ¿Qué tal, profesor? Hola, buenas ¿Qué tardes tal, a Iván? todos. Sí, se me hace que esta frase que nos Ujú, dijo causó como mucho revuelo, o al menos la misma, va por ahí la misma duda que tenía o que tiene Marlon, ujú, pero más bien yo, mi pregunta va a si este enfoque que está usando ujú, Spinoza de decir que la realidad no es caótica, sino organizada,
No es quizás similar a lo que él también juzga con las personas al momento de decir que pues Dios no actúa en pensar del beneficio quizá ahorita de las personas, ¿no? No Ujú, sé si sea el mismo enfoque bueno, ahorita ya nos explicó más o menos a qué se refiere, pero aún ujú. así, pues sí me saltó, ¿no? El enunciado. O sea, Eh, Dios no obra a favor de nadie, pues. Ujú, exacto. Dios no. Pero igual con esta organización que él menciona, que Spinoza no está dando por sentado como cierta conciencia misma de la realidad, Ujú. no sé si lo pudiéramos llamar así. Mm, Dios no es conciencia. Dios no tiene conciencia ni es autoconsciente. No sé si por ahí va también tu duda, Marlon. Digo, Iván, Dios no es autoconsciente. Claro. Dios, la autoconciencia es una cualidad del mundo de los seres finitos, del ser humano. Solo el ser Ujú. humano tiene autoconciencia. Por eso te digo, cuidado cuando hablamos del entendimiento de Dios. O sea, es Ok. cuidado, es una expresión, o sea, cuidado, no, Dios no es una persona, no es un sujeto con entendimiento que piense. Cuando Spinoza habla del entendimiento de Dios infinito, dice, lo usa esa expresión muchas veces en el texto, en la primera parte, dice, y justamente en las diapositivas anteriores decía, habrá que verlo de manera diferente, ¿no? A la nuestra. Pero creo que Spinoza se refiere a que hay un orden de ideas de las Ok. esencias, o sea, hay un orden de las esencias, y ese orden y esa organización es un orden de esencias como igual, interconectado, infinito, que ese sería el entendimiento de Dios, como una organización, un orden de esencias, pero no es que Dios las esté pensando, no es que Dios tenga conciencia de que Él tiene esas esencias en su entendimiento. Dios no es un ser autoconsciente. La autoconciencia es una cualidad de los seres finitos, como los seres humanos, particularmente, ¿no? Que dicen, ah, caray, te lo pongo así, finitud es limitación, finitud es autoconciencia o conciencia, y finitud es limitación. Vamos a ponerlo así para escuchar también en esto, ¿no? Así te lo pondría. Tú eres consciente de que tú eres Iván y no eres la mesa que tienes frente a ti, porque sabes que tu cuerpo, tu ser, Iván, es limitado. Entonces tú dices, yo estoy aquí y la mesa está acá y la pared está allá y yo no soy ni la mesa ni soy la pared. Entonces tú te distingues de las cosas y tienes conciencia de que, yo soy algo, soy Iván, pero soy Iván porque no soy esto y porque no soy aquello. Y eso significa que eres un ser limitado, finito, y que se da cuenta que él no es otra cosa, sino que yo soy yo y estas cosas son otras cosas. Ahora, imagina el caso de un ser que fuese toda la realidad y que no estuviese limitado por nada. A él no lo limita nada. Ujú. Él no tiene fuera de sí algo con lo que diga, esto soy yo y no soy esto que está acá afuera. Dios no puede ser autoconsciente de sí mismo porque no tiene esa comparativa con otra cosa que no sea él, porque él es todo, de cierta medida. Entonces la conciencia es finitud y la finitud es limitación, límites. Entonces, por eso Dios no puede ser un entendimiento autoconsciente. Es como un orden de ideas, así al infinito. Y lo que nosotros tenemos que hacer, dice Spinoza, es tratar de comprender ese orden, nada más. Ujú. Comprender el orden. Y eso sería comprender el orden del entendimiento divino de Dios, ¿no? Pero ese sería el intento de Spinoza, ¿no? Ahí nada más cuidado con eso. Dios no tiene Ujú. voluntad. No es que Dios nos quiera o Dios esté pensando en los seres finitos y en su bienestar. Nada de eso. O sea, no es que Dios no tiene voluntad. Claro. Qué es lo que justamente quiere rechazar Spinoza en este libro, ¿no? O sea, Dios no es el Dios del que hablan muchos que dicen Dios puede romper el orden de la naturaleza que ha establecido él, porque es potencia, ¿no? Porque habla un poco de esta potencia de Dios infinita. Spinoza dice, no, si Dios tuviese, si es como dicen que tuviese la potencia de cambiar, al contrario, eso lo haría impotente. Entonces ese Dios no es el que está dando Spinoza.
Entonces, justamente lo que plantea Spinoza aquí no es solamente una concepción de la realidad distinta, sino de Dios, de entender a la divinidad como todo. Y ya vamos llegando un poco a lo que es el hombre, ¿no? Espero que con eso, Iván. Adelante, Iván, si quieres comentar algo más adelante, igual Marlon, adelante. Sí, no, todo bien. Creo que también es Ujú. ser importante, como nos acabas de decir, que no veamos a Dios como el ente, ¿no? Sino como la realidad. Entonces, Cada que, cada, partiendo de ahí, cada que veas Dios, pon realidad. claro, claro. Sí, es que Y tenemos este precepto igual y pues, es complicado de sí, repente, ¿no? pero piensa la realidad. Claro. Y quizás en un momento dado vas a decir, la realidad es eterna. Imagínate esto, la realidad es eterna, o sea, todos los atributos de la realidad son eternos, ¿no? Ok, gracias. Hay una suerte de eternidad y de la eternidad vamos pasando a la finitud, ¿no? A la parte, digamos, de lo finito, ¿no? De lo particular que somos nosotros. Y ahí ya nosotros estamos en lo finito también, o sea, nosotros, nuestra existencia individual está en lo finito, en lo Ujú. particular, en lo cambiante, y vamos a morir definitivamente, ¿no? Pero es mucho mejor, es Spinoza, actuar de una manera racional, que no, comprendiendo ese orden, que no conociéndolo. Sí, porque es mucho mejor para nuestro ser conocer el orden y tratar de engrandecer nuestro ser que no hacerlo. Sí, un poquito, te lo pongo así, la esencia de Iván es hombre, digamos, ¿no? Pero en tu esencia hombre, no está escrito cuándo vas a morir. O sea, en tu esencia, conocer la esencia hombre no nos dice cuál va a ser tu duración en el mundo finito. Yo puedo conocer la esencia hombre y decir, Iván es un hombre, pero el saber eso, que pertenece quizás al orden de las esencias, no me hace saber cuándo vas a morir, qué día, en qué momento ni de qué forma, porque ese conocimiento viene de otras causas finitas del mundo finito. Entonces, esto que estamos viendo aquí es una metafísica de la sustancia, es una concepción metafísica de la realidad que además tiene que ver con intuición intelectual, con el intelecto. O sea, eso está más allá de las ciencias para Spinoza. Las ciencias no hablan de esto, esto es filosofía, esto es metafísica para él. Irracionalista, como hemos estado viendo, ¿no? Entonces, por ahí, cuidado, Iván, pero vas bien, yo creo que lo vas entendiendo Gracias. bien. No, 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 creo que lo vas entendiendo bien, ¿no? Igual si hay que quieren comentar adelante, ¿eh? Dime, Ernesto. Gracias, Iván, por comentar y preguntar. Pero justo ya en estas Ujú, proposiciones que están apareciendo en pantalla viene el ujú, problema de que uno no puede salir de la cadena infinita de causalidades, ¿no? Que tiene ujú, que haber un momento en el que se pasa de un atributo infinito ujú, a los modos, ¿no? ujú, Y en ese sentido, pues este determinismo viene ujú. dado porque no puede ser de otra forma, pero eso no agotaría que pudiese ser de otra forma, ¿no? De hecho, inclusive en una de las escolios, creo que Spinoza argumenta Sí. que no puede ser de otra forma porque pues no puede ser. No. Lógicamente está amarrado, pero casi casi me recuerda al númeno kantiano de que como que hasta ahí llega el aspecto Ujú. de lo racional, pero más allá, Dios en tanto sustancia, Ajá. como que no se puede justificar racionalmente porque esa necesidad es así, ¿no? O sea, el A hecho ver, de que un ok. axioma sea válido, Ujú, ujú, a final de cuentas no puede ser falso porque pues es necesario que sea verdadero, ujú. pero más allá de eso uno no puede argumentar de por qué es verdadero, ¿no? En el caso de cuando Spinoza argumenta de las intuiciones. Es que eso es un conocimiento que saca de Spinoza, yo creo que de lo intelectual. O sea, es una cuestión como de ir definiendo. Por decir, si para entender esto tendríamos que regresar a la definición de sustancia. La sustancia es infinita y la sustancia se expresa de infinitos modos, infinitas maneras. Entonces la realidad, ella misma tiene que ser infinitamente infinita, Sí, la sustancia. Eh, Ahora, la sustancia se expresa de una manera necesaria, con una necesidad matemática, geométrica. sí. O sea, hay una necesidad y una comprensión racional. Yo diría que esto va más allá del número kantiano. Bueno, o más bien el número kantiano, eh, hay dos sentidos del número kantiano, uno negativo y uno positivo, ¿no?
no podemos entrar mucho en eso, pero yo diría que no sé si es lo mismo que el número kantiano, Ernesto. No sé cómo lo entiendes ahí. Esto es una metafísica justamente de las que Kant diría, esto no es conocimiento de nada. Esto es como pura paparrucha intelectual, puro viaje astral, que no tiene un fundamento fundamento, una garantía de conocimiento de nada. Eso es pura, esto es metafísica, ¿sabes por qué? En sentido kantiano, porque son puras relaciones conceptuales. Y de puras relaciones conceptuales, el concepto de sustancia, la definición de sustancia, la definición de atributo, pam, 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 vamos pensando, dice Kant, vamos pensando que por el hecho de relacionar conceptos y definiciones, estamos hablando, bueno, en nuestro pensamiento lo estamos diciendo, estamos hablando de cómo son las cosas en el mundo, en la realidad. Y Kant diría, o sea, yo puedo decir, relacionar conceptos y hacer relaciones proposicionales entre proposiciones, conceptos y demás, pero eso dice Kant, eso no me dice nada del mundo. Para conocer el mundo se requiere que algo sea dado en la experiencia. Y eso es una metafísica de las que Kant claramente quiere desechar, esta de Spinoza, porque es una metafísica racionalista, a final de cuentas. Es muy optimista porque piensa que se puede, que el hombre puede conocer la totalidad de las cosas que existen. Entonces, no, Kant estaría en contra de estas cosas y diría, es como un castillo en el aire de puros conceptos. Muy bonito, muy bien armado, pero no tiene un sustento teórico, digamos, más bien no tiene un sustento empírico. Algunas cosas de las que están aquí sí se podrían quizás experimentarlo en relación con lo finito nada más. Pero no, pero Spinoza está yendo así, miren, de lo infinito, de la sustancia, a lo finito, ¿sí? Eso es así como está procediendo, de lo infinito, sustancia, al hombre, el modo, pasando por sí. En alguna parte, en la segunda parte, y también Spinoza argumenta de otra manera. ¿Por qué hay hombre? ¿Por qué hay un ser finito? Hay sustancia también, como al revés. Ahorita estamos viéndolo desde arriba, digamos, desde la sustancia, bajando a lo finito, pero Spinoza en otras partes, si lo notan en alguna proposición, me dicen, nos dice que partiendo de lo finito, podemos subir a la sustancia también, de lo finito a la sustancia, a lo infinito. Entonces ahí es un poco una argumentación, la de aquí distinta que a la que hacen en otras ocasiones, pero sí, o sea, todo se sigue de los atributos de Dios, ¿sí? Y como son infinitos los atributos, también de alguna manera expresan esta infinitud las cosas que surgen, ¿no? Esto es lo que estabas comentando tú, ¿no? Lo de la necesidad. Todo lo que existe, todo modo que existe necesariamente y es infinito, ha debido seguirse necesariamente, dice, o bien de la naturaleza de algún atributo de Dios, considerada en absoluto, o bien a partir de algún atributo afectado de una modificación que existe necesariamente y es infinita. O sea, tenemos atributos y tenemos Dios, sustancia, ¿no? No hay que pensar que son diferentes, porque los atributos expresan la sustancia. Entonces, de alguna manera, el atributo es atributo de una sustancia. Entonces, todo lo que se sigue, de alguna manera, es infinito y expresa esa necesidad, ¿no? Un modo, dice, es en otra cosa, por lo cual debe ser concebido que es en Dios. O sea, los modos también son en Dios y solo a través de Dios puede ser concebido, ¿no? Recuerden que Spinoza en el libro 1 nos explicaba y nos decía expresiones como es por sí, así, y además es concebido por sí, ¿sí? El primero es una característica, digamos, ontológica. Las cosas, lo único que es en sí es Dios y lo concebido es lo que se puede conocer por sí mismo, conocer por sí. Cuando habla de lo concebido es lo que se puede conocer por sí mismo. Por ejemplo, eh, yo no puedo conocer lo finito si no conozco, bueno, no puedo conocerlo de una manera adecuada, no puedo conocer lo que es, por ejemplo, Marlon, que es algo finito, no puedo concebirlo por sí mismo, porque no puedo conocerlo así. Conozco a Marlon, pero no conozco la esencia de Marlon, que es ser hombre, digamos, ¿no? Entonces, para yo conocerlo, requiero la esencia de hombre
para saber qué es Marlon, pero para conocer la esencia de hombre requiero conocer otras esencias y necesito así ir yendo y conociendo cosas para poder tener un conocimiento adecuado de la realidad. Entonces, cuando yo veo las cosas del mundo, veo un árbol, veo un perro, veo un gato, veo una persona, yo lo que conozco es su existencia particular con los sentidos, pero debo irme elevando a través de lo particular hasta llegar a lo que a lo que es por sí mismo y se concibe por sí mismo, que es la sustancia. Ninguno de nosotros es por sí mismo. Somos gracias a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, ¿no? Que nos concibió. Traten de hacer una cadenita de su existencia. Si quieren conocerse, recuerden que para Spinoza conocer es conocer a partir de causas, ¿sí? El conocimiento es conocimiento de una causa. Entonces, si yo quiero conocerme a mí, tengo que conocer a mi causa, que son mis padres, y a la causa de mis padres, y los padres de mis padres, y los padres de mis padres de mis padres. Entonces, se nos van así el conocimiento y la experiencia de una manera que no es posible. Entonces, necesitamos un conocimiento que no sea el de la experiencia para poder tener un conocimiento adecuado de las cosas. Y además, en la experiencia hay muchas otras causas que influyen para conocer las cosas que no conocemos. Por ejemplo, yo veo un perro en la calle y desconozco sus causas. Entonces yo no puedo decir que conozco a este perro por sí mismo porque desconozco sus causas, las causas que lo trajeron de la existencia, a este perro particular, digamos. Entonces siempre tengo que buscar la causa. Para Spinoza es muy importante conocer la causa. Por eso, este mundo finito se conoce no por sí mismo, sino a partir de su causa, que es Dios. Porque este mundo finito, yo y todo lo que existe en el mundo finito, es un efecto de Dios. Entonces, es ir a la causa siempre para Spinoza, no al efecto, para tener un conocimiento adecuado. Entonces, conocer la esencia de Dios es conocer, de alguna manera, cómo se produce toda la realidad y por qué existen las cosas de tal manera y que además, como como dijiste hace rato, esto es algo muy, muy interesante. Solemos pensar, por ejemplo, que para atrás, solemos pensar que las cosas pueden haber sido de otra manera, ¿sí? Este pensamiento de que las cosas pudieron suceder de otra manera habla para Spinoza de un desconocimiento de la realidad y del orden. Y también tiene ciertas nociones estoicas esto, ¿no? Hay una necesidad en la naturaleza, hay un orden, no es caótico el mundo. Si el mundo nos parece como caótico, de lo que habla más bien de eso es de nuestra ignorancia, ¿sí? Lo que llamamos azar no es más que de alguna manera nuestra ignorancia, nuestra idea de que no podemos conocer las causas que produjeron eso que estamos viendo, ¿no? Entonces Dios es causa, Dios es esencia, Esto también lo podemos ver como en todos los racionalistas, ¿sí? Todos los racionalistas le dan un lugar a Dios como creador. Sí, en ese sentido, yo les diría que la filosofía moderna, incluyo a Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, la filosofía moderna no es comprensible sin el cristianismo, sin las nociones, la noción de un ser creador, de la existencia, de todas las cosas que va a ser Dios. Entonces, el cristianismo es un elemento importantísimo. Los filósofos modernos son cristianos, muchos, ¿no? Descartes es un cristiano, ¿no? Estudia en un colegio jesuita, Descartes. Leibniz también habla mucho de Dios, ¿no? Leibniz tiene un libro que se llama La Teodicea, que es más bien, es una defensa de, digamos, ¿cómo se diría? Es una defensa de que Dios es bueno y que Dios ha creado las cosas de una manera adecuada y coherente, ¿no? Leibniz era un abogado, entonces es como si Leibniz estuviera defendiendo la causa de Dios en el mundo. Dios causó esto y lo causó de una manera que así tenía que ser, así tenía que manifestarse. Entonces, Dios es causa de todo y solo él no es causa de ninguna otra cosa. Spinoza hace mucho referencia en esto. Dios es causa de sí y existe en virtud de su propia naturaleza, ¿no? Se sigue que Dios es causa de que las cosas comiencen a existir y de que perseveren en la existencia. Sí, o sea, Dios es causa no solo de que existan,
sino de que perseveren. O sea, Dios sigue de alguna manera actuando. Vamos, el conato, o sea, esa fuerza, digamos, de perseverar, como de aferrarse a la vida de las cosas, de aferrarse a la existencia, no es más que una expresión del conato de las cosas, porque Dios se expresa también de esa manera, como esas ganas no solo de permanecer, sino perseverar en la existencia, ¿no? Entonces Dios es causa de eso y está presente en todas las cosas, porque todas las cosas desean ser siempre ellas mismas, desean perseverar en su ser, ¿no? Entonces, existan o no, dice, siempre que consideremos su esencia, existan las cosas o no, siempre que hablemos de su esencia, hallamos que esta no implica la existencia ni la duración. O sea, el hecho de que las cosas que existan y conozcamos su esencia no implica la existencia ni la duración. Conocer la esencia del perro, por ejemplo, decía, no nos dice cuándo va a morir este perro. No sabemos cuánto van a durar las cosas. No lo podemos conocer con el simple hecho de conocer la esencia, ¿no? Y así, dice, y así su esencia no puede ser causa de su existencia ni de su duración, sino solo Dios, única naturaleza a la que pertenece el existir, ¿no? Entonces ya lo vimos, ¿no? Dios no solamente como que pone en marcha la existencia, sino que también es causa de la esencia. Las esencias están de alguna manera en el entendimiento de Dios, que era lo que Spinoza decía un poco en el Tractatus del Intelecto, ¿no? El Tratado del Intelecto. Las cosas, las ideas son como esencias, ¿no? Las ideas son como esencia, ¿no? Y pasando al colorario ya dice las cosas particulares, o sea, ya pasamos de los atributos a las cosas particulares, no son sino afecciones de los atributos de Dios, dice. O sea, modos por los cuales los atributos de Dios se expresan de cierta y determinada manera. O sea, aunque nosotros seamos o estemos como en la cadena de lo que existe, recuerden que la pregunta metafísica es, ¿qué es la realidad, no? Para Spinoza, y la realidad es la sustancia, luego vienen los atributos y luego vienen los modos. Esas son las tres cosas que existen. Los modos son las cosas particulares. Entonces, todo de alguna manera, el modo expresa al atributo, que el atributo expresa a Dios, entonces todo expresa a Dios de cierta manera. ¿Sí? No importa, aunque estemos acá en un grado de alejamiento quizás mediado por los atributos, yo sigo expresando la misma esencia de Dios, de cierta manera. En mi finitud expreso lo infinito. Son pensamientos un poco también ahí interesantes. Entonces, dice, una cosa que ha sido determinada a obrar algo, lo ha sido necesariamente por Dios, y la que no lo ha sido por Dios no puede determinarse a sí misma a obrar, ¿no? Entonces Dios es lo que determina las cosas a obrar de cierta manera, con la esencia, ¿no? Que crea la esencia de Dios y también les da la existencia, ¿no? Una cosa que ha sido determinada por Dios a obrar algo, dice, no puede convertirse a sí misma en indeterminada. O sea, todas las cosas de alguna manera tienen su determinación, que esto hablamos, ¿no? Justamente lo que decía Ernesto, el determinismo natural. Aquí cuando empieza a hablar del determinismo de la naturaleza es cuando ya empezamos a hablar de los modos. Ya no estamos en el nivel de los atributos, ya los dejamos atrás. Realmente no hay mucho que decir de los atributos. O sea, tampoco dice la gran cosa. Spinoza. ¿Qué es lo que dice? Los atributos son infinitos en su género, porque el pensamiento es infinito en tanto pensamiento y es distinto de la extensión, en tanto que la extensión pues no es pensamiento, aunque también la extensión es infinita en su género, pero nada es absolutamente infinito más que Dios. Los atributos solo son infinitos en su género. Y entonces ya no hay mucho que decir del atributo, pasamos a hablar de los modos, ¿no? Ya Spinoza deja eso como de lado y empieza a hablar ahora de los modos, ¿no? Y dice, ninguna cosa singular, ya, cosas finitas, o sea, ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que nuestra existencia está determinada? Que de alguna manera lo que nosotros hacemos
depende de nuestra esencia. Sí, o sea, un perro, un animal que es un perro y tiene la esencia perro, pues no puede indeterminarse, decir, ya no quiero ser perro, ya no, o ahora quiero ser gato. Tiene una existencia determinada, ¿sí? Hay una cierta determinaciones como atributos para hacer cosas, ¿no? Yo estoy determinado a ser hombre por mi esencia que me dio Dios de cierta manera, y entonces yo no puedo elegir no ser lo que soy. Si todas las cosas tienen una esencia, si ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada puede existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra causa que también es finita y tiene una existencia determinada y así, y a su vez dicha causa no puede existir. Entonces todo está determinado, dice Spinoza. O sea, yo soy una cosa determinada a existir por otra cosa que también es una cosa determinada a existir que fue creada por otra cosa y así dice Spinoza, vean, y así hasta el infinito, ¿sí? Ese es el mundo de lo particular, ¿no? Donde las causas y las cosas son determinadas a obrar. Bueno, y al final está Dios, ¿eh? O sea, al final está Dios. O sea, podemos hacer este ejercicio. Bueno, ¿y cuál es el orden de los seres humanos y las causas? Pero es infinito. No, y además, esto no lo podemos captar por los sentidos, ¿o sí? Nadie puede observar ni ver cómo sus tatarabuelos crearon a sus tatarabuelos y llegaron hasta ustedes. O sea, nadie puede hacerlo. Pero es una manera de proceder al infinito, dice, pero y todas las cosas del mundo así operan. En ese sentido, así es como se entiende esto, porque son finitas y obviamente nuestros padres no inventaron la esencia hombre, pero en el entendimiento de Dios está esa esencia, ¿no? Entonces, este determinismo natural dice todo cuanto está determinado a existir y obrar. Noten esta idea de Spinoza. Existir y obrar es determinado por Dios. Pero lo que es finito y tiene una existencia determinada no ha podido ser producido de la naturaleza, considerada en sentido absoluto, de algún atributo de Dios, pues todo lo que se sigue de la naturaleza, tomada en absoluto de algún atributo de Dios, es infinito y eterno. A mí no me produjo en sentido directo Dios, es lo que es Spinoza. ¿Sí? Lo que es finito, dice, no ha podido ser producido por la naturaleza. Yo creo que esto de la naturaleza en sentido absoluto se refiere a la natura naturans. Y ahorita comentamos algo de eso, ¿no? Natura naturans sería algo así como Dios en su esencia, digamos, pura y primigenia, más o menos, ¿no? O sea, la sustancia, ¿no? La natura naturans. Esa sería, digamos, la manera de entenderlo. Y el otro término que es la naturata, algo así como naturaleza, digamos, creada, que sería la naturaleza que nosotros ya vemos, la naturaleza que nosotros vemos y en la cual estamos, ¿no? Cuando Spinoza dice la naturaleza considerada en sentido absoluto, y recuerden que Spinoza dice, hay una expresión de Spinoza, Dios o la naturaleza, que es lo mismo para él, Dios sive natura. ¿Qué es la naturaleza en sentido absoluto? Yo creo que eso es Dios. Es la natura naturas, la naturaleza en sentido absoluto. O sea, Dios dice de algún atributo de Dios, pues todo lo que se sigue de ella es infinito. Todo lo que se sigue de la sustancia, o sea, los atributos, son infinitos. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando hablamos de nosotros somos parte de la natura naturata. La natura naturata es una expresión de esto, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo decir que yo soy infinito. Justo lo que quiere decir Spinoza. Lo que es infinito y eterno en sentido absoluto es los atributos y la sustancia, la natura naturans. Pero yo no. Yo estoy en la natura naturata. Yo soy un ser finito.
Entonces es lo que dice aquí Spinoza, ¿no? Y al seguirse entonces de algún atributo suyo, o sea, entonces yo sigo de un atributo de Dios en cuanto se le considera afectado por algún modo, ya que nada hay fuera de la sustancia, y los modos no son otra cosa, esta frase es importante, los modos no son otra cosa que afecciones de los atributos de Dios. Yo soy una afección de un atributo de Dios. ¿Se entiende esto de afección? A ver, no sé si es una palabra que se usa luego en filosofía, lo de la afección, pero no sé si queda claro. Ernesto, más o menos queda claro qué es esto de afección. ¿Cómo lo ves Y tú? me lo imagino como algo que altera a ese Mm, atributo, como que lo aterriza a alguna cosa en particular. ok, a ver, más o menos. Iván, más o menos queda claro. Algo que lo aterriza, dice Ernesto.